Hola a todos y todas. Bueno, quise hacer este video, quiero hacerlo con dos propósitos. Primero, compartirles algunas reflexiones que he hecho en este proceso electoral y nada, ya compartir las últimas ideas antes de estas elecciones del domingo. ¿Por qué hago un video? Porque he escrito, he enviado artículos, he compartido información de fuentes confiables y demás, pero las personas pues claramente no me leen, entonces creo que la manera más fácil de llegarles es por el medio visual, ¿sí? Audiovisual. Entonces, nada, pues primero decirles que queriendo ser consecuente con mi ideología, con lo que creo, con las cosas que quiero, sean el guiar de una sociedad futura, pues debo rechazar claramente las declaraciones dadas por Verónica Alcocer. Bueno, primero partir que no son grabaciones, sino son pues unas infiltraciones realizadas a conversaciones que estaban teniendo con su equipo de campaña, y sin embargo eso no quita el hecho de que haya estado mal, pues mencionar que las periodistas o algunas periodistas que llegan a triunfar en el medio lo han hecho gracias a que se acuestan con el dueño del canal o con el dueño del medio de comunicación en el cual estén ejerciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque reconozco que claramente las violencias machistas muchas veces condicionan a las mujeres a que esto suceda. En mi proceso de construcción he tratado de eliminar actitudes que nos han sido enseñadas y que lastimosamente repetimos, como competir con las mujeres sí o sí, como estar denigrando de la mujer por el hecho de que no sea mi amiga o no pensemos igual, ¿sí? En mi pueblo es muy común, de repente, y no solo en mi pueblo, sino en este país es muy común justificar las violencias hacia las mujeres diciendo, ay, si le pegaron fue porque pasó, bueno, fue porque hizo algo, ahí seguramente era una santa paloma, dice, sí, queriendo justificar todo este tipo de violencias machistas, e inclusive caemos en el juego, que de verdad intento constantemente no hacerlo, pero de ver un partido de fútbol y gritarle árbitro y su madre, sí, cosas así que están mal vistas, porque siempre la mujer es la que termina recibiendo la agresión en última, ¿sí? Bueno, esto para decir que claramente el proceso de construcción es complicado, es progresivo, es lento, no se da de un momento a otro, no es que yo hoy me siente y diga, ay, quiero leer ideología feminista o, bueno, o quiero basarme en los principios feministas para guiar mi quehacer profesional, mi vida en general, sí, todo mi actuar, y que esto suceda. No, eso implica un proceso que es gradual, que es progresivo, que a veces no es completamente lineal, sino que unos días puedo sentirme la mujer más feminista y respaldar a todas las mujeres, y el día de mañana puedo tener un disgusto con una mujer o con una persona y agredir verbalmente, no directamente quizás sí, pero con comentarios quizá en la intimidad pues de mi hogar y mi núcleo familiar, hablar mal de otras mujeres, lo cual creo está mal, ¿sí? Esto sin tener que decir que por ser mujeres tenemos que aceptar todo lo que otra mujer diga. Claramente la crítica se tiene que hacer, pero precisamente este proceso de construcción es hacer la crítica de manera objetiva, basados precisamente en lo que tiene que ver por lo menos la academia, los argumentos y demás, y no en decir pues groserías o ataques personales a las personas, ¿sí? Pues, bueno, espero hacerme entender, y de verdad es muy difícil tener que grabar para explicar estas cosas. En este sentido, rechazo claramente lo que dijo Verónica Alcocer. Creo en el proyecto del pacto histórico y creo en el proyecto progresista y de izquierda. Creo que es necesario para Colombia. Me parece triste que después de toda la guerra vivida, después de haber visto cantidades de veces en noticias a niños huérfanos, mujeres viudas, padres que sus hijos, pues sí, fueron reclutados, fueron secuestrados, fueron desaparecidos. Este es el momento y algunas familias ni siquiera saben en dónde reposan los restos de sus familiares, ¿sí? Entonces, me parece increíble que queramos seguir en esas dinámicas de violencia. Otra cosa que precisamente me preguntaron en un comentario y quiero dejar acá en claro es que el hecho de decir, o bueno, lo que dijo Sofía Petro, que si ven toda la entrevista pueden tener el contexto de lo que ella está diciendo, pero el decir que creemos que si Rodolfo Hernández llega a la presidencia va a haber un estallido social peor que el del año pasado, no es amenazar al país. De ninguna manera, yo no lo siento así, yo no lo digo en un tono amenazante, sino en un tono de advertencia. ¿Por qué? Yo recuerdo muchísimo cuando mi familia, las elecciones del 2018, pues yo estaba siendo testigo electoral y llego a la casa de mi familia, bueno, unos familiares, y celebraban, y me decían en la cara, ¡viva Duque!, y aplaudían y se reían y todo, y yo realmente me sentía triste, pues porque Duque había quedado en la presidencia. A mí me parecía de verdad asombroso que Duque ganara la presidencia de Colombia, o sea, siendo una persona que ni siquiera había ido realmente a un debate, que ni siquiera había aportado, sino que lo habían infantilizado en los medios de comunicación al punto de que lo único que querían preguntarle era que cómo le gustaba el café, que qué música le gustaba, que si cantaba, que si no sé qué, que si bailaba. O sea, por favor, Colombia, si nosotros necesitáramos a una persona para un reality show, seguramente Duque hubiese sido perfecta, pero estábamos buscando un presidente para la nación, sí, un presidente para el país, la persona que va a direccionar el actuar de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Militares, de la Policía, o sea, que va a proponer proyectos de ley para que el Congreso diga sí, lo vamos a hacer, que va a destinar parte del presupuesto de la nación para política pública, y esto lo ignoraron todo por el cuento del castrochavismo, de que no sé qué, y de verdad yo digo,
hombre, tanto se les dijo. Y eso sí, yo veía, y de verdad no me lo van a negar, veía los estados de muchísimas personas poniendo que muchachos, Dios los cuide, que no sé qué, cuando estábamos saliendo a las calles, y que hubo un punto donde yo ya dije, no voy a salir a las calles porque en Bucaramanga, cada vez que nos estamos manifestando, están rondando camionetas que están haciendo disparos. Entonces yo pregunto, si hubiese muerto yo, ahí sí hubiese sido una buena muerta. Es decir, solo cuando morimos, entonces ahí sí hubiesen salido seguramente mis familiares a decir, ay, Laurita no era mala, no sé qué, pero muy seguramente el resto de la sociedad que no está de acuerdo con mis principios, que no está de acuerdo con los estudiantes UIS, porque ahora hasta eso es criminalizado, sí, estudiar en la UIS está siendo objeto de señalamientos para las personas y de estigmatización social por parte de las personas de bien, que son estas personas que andan en camionetas blindadas disparando a los manifestantes, ¿sí? Entonces, yo digo, para mi familia hubiese sido una buena muerta, vaya uno a saberlo, ¿sí? Seguramente hasta parte de mi familia hubiese dicho, ¿quién la mandó, sí? ¿Quién la mandó a no estar de acuerdo con el país? ¿Quién la mandó a juntarse con revolucionarios? ¿Quién la mandó? Y una cantidad de imaginarios que quién sabe qué. Otra parte de mi familia seguramente hubiese dicho, ay, Laurita era tan buena, Laurita era tan justa, tan no sé qué. Bueno, vaya uno a saber qué puedan pensar realmente de uno, ¿sí? Lo que estoy segura es que a mis hermanas seguramente les hubiese hecho falta, ¿sí? Les haría falta. Y seguramente mis hermanas hubiesen seguido apoyando la lucha precisamente porque es algo de lo que estamos convencidas, ¿sí? Porque es injusto que se hayan vivido tantos tipos de violencia y que el futuro de nosotras dependan de personas que han visto la violencia por televisión, ¿sí? Que han vivido lo que nosotras hemos vivido seguramente por noticias y que se indignan, es verdad, se indignan por las cosas que pasan, pero no lo han vivido en carne propia y decimos, pero hombre, queremos cambiar este país, pero resulta que no tenemos la posibilidad de hacerlo, ya sea porque la registraduría comete fraude o porque las personas deciden definitivamente elegir a una persona como Duque, y son personas que hoy día cuestionan mi voto. Cuando subieron a Duque al poder, no salieron a marchar en contra de la reforma tributaria, pero decían, vamos muchachos, y ponen la bandera de Colombia al revés, o la bandera de Colombia con sangre, y eso. Hubo compañeros y compañeras que fueron lastimados, perdieron sus ojos, que han sido agredidos. A mí me ha agredido la fuerza pública, claramente, y eso mi familia lo sabe. Y yo he llevado siquiera piedras a veces para defenderme de sus agresiones, de armas, o sea, es que ellos tienen armas, nosotros si acaso tenemos piedras, y si no nuestra fuerza para tratar de defendernos, es lo único que tenemos. Y sin embargo, las personas ponían que, ay, que sí, muchachos, que vamos, que no sé qué. Y cuando ya dijeron que listo, que iban a detener el proyecto, que no sé qué más, que claramente vimos que nos metieron un golazo en ese sentido, ahí sí las personas celebraban, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo decir esto? Aman al Ejército Nacional, pero sus hijos no son los que están yendo a poner el pecho en la guerra, ¿sí? A mí me duele saber y ver. Yo recuerdo cuando me mandaban para Cúcuta mis papás y no había quien fuera a recogerme al municipio, como en la parte se llama La Lejía, creo que es el cruce entre Pamplona, Arauca y pues Santander, bueno, Chitaga para este lado, y bajaban a los muchachos, de verdad, y había muchachos llorando en carretera porque los reclutaban, un muchacho que iba perfectamente para otro lugar y los bajaban y los reclutaban, y entonces uno decía, pero ¿qué pasa? Y a mí me daba tristeza, y yo estaba pequeña y ni siquiera entendía qué era lo que pasaba. Y seguramente muchos de estos muchachos murieron en una guerra en donde los hijos de Uribe nunca fueron, ¿sí? Este señor que ha querido perpetuar la guerra de tantas maneras, y acá han puesto muertos que sí, que le mataron a su papá. Entonces, como a mí me mataron a mi papá y a mi mamá, ¿voy a salir a matar a todo el mundo? Hombre, es tan tica lógica, es pensar que si uno piensa en dirigir un país, uno tiene que ser consecuente con sus actos. Tenemos un país en donde los niños mueren de hambre, de verdad a mí me parece absurdo que las personas ni siquiera puedan tener un poquito de consideración con el sufrimiento de un menor de edad que se está consumiendo su cerebro, su cuerpo, su grasa, su músculo para tratar de subsistir y que sin embargo va a terminar muriendo porque no hay garantías estatales. Me parece terrible, de verdad. Si sus hijos tienen que comer todos los días, dele gracias a Dios. O sea, no sé, me parece increíble. Y ahora en la parte religiosa, ya que nombro a Dios, hay personas que justifican tantas porquerías hechas en el nombre de Dios. Definitivamente ese no es el Dios en el que yo creo. Mi Dios es piadoso, mi Dios quiere a todas las personas sin importar su estrato social, sin importar su orientación sexual, sin importar, o sea, todas esas cosas, de repente, ¿cómo lo puedo decir para no ofender a nadie? Banales, ¿sí? Con las que ustedes justifican que una persona sea bendecida o no, o que vaya a estar maldita o no. Creo que nada de eso le importa al Dios en el que yo creo, ¿sí? Yo creo en un Dios que me ha dado fortaleza, que me ha dado fe, que me ha dado una sensibilidad para ver esta humanidad y decir, jue madre, quiero hacer algo por la humanidad, ¿sí? Quiero ser mejor persona. Partiendo de que si yo veo que un perrito me va a agredir en la calle, hombre, yo no voy a ir a atacarlo. Entiendo que tiene miedo, entiendo que es un ser que está sufriendo porque hay personas miserables que lo han agredido, porque la calle es dura, tanto para personas como para animales. La calle es muy dura, me parece terrible que hayan personas viviendo en condición de calle, que hayan animales en condición de abandono, ¿sí? Entonces, ese es mi actuar, eso es lo que yo creo que Dios esperaría de mí, el Dios en el que yo creo claramente, que yo sea una buena persona, ¿sí? Que yo no dañe a nadie. Yo creo que por más indignada que haya estado con alguien, nunca he mandado a que le hagan a alguna persona, nunca le he deseado la muerte ni el mal, o sea, no, ¿sí? No, y definitivamente creo que ese es el deber cristiano
y es el querer a las personas, y es cambiar esa manera de actuar y dejar de destilarle odio a las personas de una manera tan absurda. Entonces, pero vemos que hay personas que creen que saben cómo es que deben actuar los religiosos o las personas que crean en un Dios. Entonces, si no ando con la camándula encima, no soy religioso. ¿Sí? Bueno, no tanto religioso, porque religioso implica cualquier cosa, sino no soy creyente, no respeto a Dios. Si no me he casado, no soy creyente, no respeto a Dios. Si apoyo a un grupo de izquierda que fue sí, una guerrilla que ya se desmovilizó, que firmó un proceso de paz, o si apoyo la paz, entonces yo no estoy en favor de Dios porque Dios no está de acuerdo con eso. ¿Y ustedes cómo saben qué es lo que Dios pretende? O sea, yo recuerdo mi madrina me regaló una Biblia y yo la leía y en algunas partes me conflictaba y yo decía, ¿de verdad Dios quería que las mujeres fueran apedreadas? Ya cuando uno lee el Nuevo Testamento y yo leo lo que dice Jesús y leo todas las cosas y digo, hombre, Jesús de verdad era un verdadero revolucionario, un revolucionario auténtico y listo, el Mesías, ustedes le quieren llamar, pero es que luchar por una causa, cuando sabiendo que eso no le afecta a uno, que él iba igual a ir con Dios hablándole en el término religioso y de lo que creemos, ¿sí? Que era su hijo y que no iba a haber pecados para perdonarle porque era un ser tan puro, y atreverse a luchar en contra de la oligarquía, bueno, de aquella, no sé cómo se le llamaría en ese entonces, a todos estos poderosos, a los sacerdotes, a los grandes, no sé, emperadores. Realmente no sé muy bien la terminología de aquel entonces, pero entonces ser capaz de oponerse a los poderosos por buscar justicia social, eso es justicia social. El hecho de que usted quiera que se le cobre impuestos de manera justa a los pobres, eso es justicia social y justicia tributaria. Que usted quiera que los pobres tengan acceso a comida, eso es justicia social, ¿sí? Y todo eso dignifica la vida de las personas y hace que las violencias disminuyan en el territorio. Es cierto, habrán personas que dicen, ay, es que no es todo regalado. No, es que no se trata de regalarle a las personas, se trata que es un derecho, usted tiene derecho a comer, ¿sí? Pero si usted no tiene las garantías para trabajar y que la plata que usted gane con su trabajo le permita darse su sustento, pues ¿cómo pretenden que haya una nación en paz, sí? Si usted no puede opinar, no puede salir a marchar, no puede de repente manifestarse contra las cosas que no está de acuerdo, ¿cómo pretenden entonces que no vaya a haber personas que se alcen en armas si han masacrado muchísimas personas en este país por querer un gobierno diferente? O sea, de verdad, me sorprende. No sé, hay personas que se jactan y, mejor dicho, se crean de victoria diciendo que son personas correctas, que tienen la razón, que ellos nunca votarían por un guerrillero. Listo, claro que no. Pero muchas de estas personas, por cercanía con sus familias y demás, sé que han hecho cosas malas, ¿sí? ¿Qué tal donde nosotros criminalizáramos por el pasado de las personas y no les permitiéramos una oportunidad de redención y de cambio en la sociedad? Hay muchas personas que yo perfectamente, se los digo perfectamente, de haber sido otra época y de haber sido quizá otra la crianza, nunca les hubiese dirigido la palabra, ¿sí? Amigos de mi papá, los cuales yo sabía por conversaciones que tenían con papá, por comentarios que decían que violentaban a sus mujeres, ¿sí? Que les eran infieles, que, o sea, violentaban a sus hijos. A nosotros nos acostumbraron de una manera tan horrible a ser criados. A uno lo criaron diciéndole, mija, aprenda a cocinar y a lavar los calzones porque cuando se case, ¿qué va a hacer? Hubiese deseado 1000 veces que me dijeran, mija, aprenda a hacer aseo, aprenda a hacer las cosas, porque algún día le van a faltar a sus papás. Y fue así, nos tocó aprender con las uñas a hacer muchas cosas, y aprender a defendernos, aprender a ver por nosotras mismas. Que a uno le dijeran, mija, y eso es lo que he tratado de hacer con mis primas, con mis primos, y es, papi, usted tiene que aprender a hacer aseo y tiene que esto. No porque es que usted vaya a ser un buen hombre, no, porque tiene que ser un ser humano funcional. Cuando usted se vaya a cumplir sus sueños, cuando salga del país, cuando esté viajando, conociendo el mundo, ¿cómo va a ser? Usted no le va a alcanzar la plata si usted va a estar comprando desayuno, almuerzo y cena, ¿sí? Usted tiene que aprender que si usted se enfermó, usted se va a hacer un caldito y usted mismo se va a poner bien, ¿sí? Porque los papás no son eternos, porque la familia no siempre lo cobija a uno, ¿sí? Ese es el mensaje que le tenemos que dar a mis primitas, que les digo, mi amor, usted tiene que aprender a barrer, a trapear, a lavar su ropa, a cocinar, no para que tenga un marido, porque yo no pretendo que mis primas se dediquen a ser unas mujeres serviles, ¿sí? Que lastimosamente a las antepasadas, a las que fueron nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, nuestras tatarabuelas, quizá fue lo que pudieron conocer, ¿sí? Las casaban obligadas, con hombres miserables, de verdad hombres miserables que ni siquiera las querían, no las respetaban, no les daban una libertad para decir si querían estudiar, si querían trabajar, no, simplemente las tenían en la casa sirviendo a su voluntad y criando hijos, ¿sí? Entonces yo digo, yo quiero que la realidad de mi familia sea otra, quiero que la realidad de las mujeres que vienen en mi familia, de nosotras en adelante, pues sea diferente, ¿sí? Que mis primas o mis familiares, mis amigas allegadas sepan que tienen que aprender a cocinar y que tienen que, para subsistir, ¿sí? Porque tienen que ser mujeres empoderadas, que no tengan que depender de absolutamente nadie y que cuando se vayan a la universidad a realizar todos los estudios que se les dé la gana, ya sea de pregrado, posgrado, cuando estén haciendo su doctorado, que sería el mayor orgullo para mi familia poder tener una persona con doctorado, o por lo menos lo hablo para mí, y ver cómo triunfan. Pues claro, decirle, mi amor, es que usted tiene que aprender, es porque usted va a salir del país y usted tiene que aprender a defenderse. Eso es lo que tenemos que empezar a replicar, ¿sí? Ser personas
que están aprendiendo cosas, pero porque van a subsistir en un mundo que no es fácil y que van a partir de esas cosas que están aprendiendo, ya sea oficios del hogar o ya sea trabajo calificado, qué sé yo, lo que sea, usted va a tratar de conseguir su sustento y va a poder sobrevivir buscando sus sueños, sus anhelos, ¿sí? Si nosotros seguramente hubiésemos tenido mamás que hubiesen tenido una vida deseada, ¿sí? Y hubiesen sido maternidades deseadas desde el principio y no accidentes como lo fuimos la mayoría de personas, pues seguramente tendríamos una sociedad muchísimo más feliz, donde los niños no sufren abandonos, donde los niños no sufren violencias, donde no hay niños que están escuchando constantemente, si yo no lo hubiese parido, si yo no hubiese tenido hijos, si no sé, no vaya a meter las patas igual que yo. O sea, los hijos somos una metida de patas para esta sociedad y así nos han educado y así nos han enseñado y hemos tenido el desprecio de personas inclusive por haber nacido. Y pretenden que tengamos una sociedad en paz. Pues hombre, comencemos a cambiar por nosotros mismos, nosotras mismas, cambiamos el discurso, digámosles a las personas de nuestra familia, le queremos, le amamos, ¿sí? Hay papás, hay compañeros que me dicen de allá de García Rovira, mi papá nunca me ha dicho que me ama. Pero, por favor, señores, ustedes tienen amantes por todos lados, ¿sí? Amantes por todo lado y a todas las adoran, las aman, las cesan y no son capaces de decirle a sus hijos, a sus hijas, hijo, hija, le amo. Si le da pena tutearlo, pues no lo tutee, hombre, pero dígale que le ama, que lo quiere, que es importante, que su hijo sienta que el hecho de haber venido al mundo fue una bendición para su familia realmente, así como ustedes dicen, ay, los hijos son una bendición y traen el pan debajo del brazo, pues hombre, así hayan dificultades para la crianza, o sea, dignificar la vida de un niño y que ese niño crezca con amor, seguramente vamos a tener una sociedad muchísimo mejor y estoy convencida de eso, ¿sí? Entonces, nada, creo en un proyecto político en el cual quiero encomendar mi país, en el cual de verdad quiero y estoy convencida de que si dignificamos el campo, o sea, acabamos con muchísimos problemas de Colombia. Primero, muchas personas odian vivir en la ciudad. A muchas personas no les gusta el trajín de la ciudad, no les gusta, primero, los precios. La ciudad está costosísima en Colombia. Subsistir en una ciudad con un mínimo es casi imposible. O sea, de verdad, si alguien se gana un mínimo, y ojo, que pague arriendo, que pague mercado, que pague transporte, y que tenga que estar estudiando o que esté haciendo algún proyecto a futuro que no sea solamente trabajar y comer, díganme y confírmenme si de verdad les alcanza la plata, ¿sí? Es muy difícil. Ahora, familias en donde hay personas en situación de discapacidad o con alguna condición de discapacidad, personas donde hay adultos mayores y tienen que estar constantemente sus cuidadores o cuidadoras, porque mayoritariamente son mujeres, dedicándose a proveerle cuidado a esta persona, que tienen que estar luchando, haciendo filas en EPS para que les garanticen medicamentos, andar poniendo todo el tiempo derechos de petición, tutelas, o sea, es desgastante, ¿sí? Entonces solamente hay una persona proveyendo a la casa todo lo que es alimento, el sustento, la comida, bueno, vestido para las personas. Por eso es que tenemos tanta pobreza en Colombia, ¿sí? Porque las condiciones diferenciales solamente sirven para marcarlas en una encuesta del DANE para saber cuántas personas discapacitadas tenemos en Colombia, cuántas personas en condición de calle tenemos en Colombia, cuántas personas en pobreza extrema tenemos en Colombia, pero no para decir, oiga, tenemos estos datos. Mano, hagamos política pública, que es lo mínimo que debe hacer un gobierno, hacer política pública que de alguna manera disminuya todos estos riesgos o disminuya la posibilidad de que estas personas caigan en la pobreza extrema, para el caso de estas personas que no pueden trabajar, todos los miembros del núcleo familiar o que mayoritariamente los miembros son personas dependientes, es decir, que no pueden vender su fuerza de trabajo. Para el caso personas con discapacidad, porque acá no hemos dignificado el trabajo para que una persona con discapacidad pueda trabajar, personas con condiciones diferenciales, ya sea las personas con síndrome de Down, las personas con algún tipo de condición física, ¿sí? El trabajo muchas veces no les permite o no hay condiciones para que puedan acceder al trabajo. Entonces estas terminan siendo personas dependientes porque no hay posibilidad de vender su fuerza de trabajo. Bueno, los niños, niñas y adolescentes ya sabemos que no deben trabajar porque su obligación como padres, cuando ustedes deciden parir un chino, es que realmente me saca el genio, de verdad. Cuando ustedes deciden traer una criatura al mundo no es para decirle, ay, agradézcame que la mantuve. Entonces aborten, no están de acuerdo con el aborto, pues entonces denle vida digna a esos niños que están trayendo al mundo. Es lo mínimo que pueden hacer, ¿sí? Entonces, niños y niñas no pueden trabajar, personas en situación de discapacidad muy difícil que puedan vender su fuerza de trabajo, adultos mayores. Los adultos mayores, la mayoría de adultos mayores que yo conozco en mi pueblo son campesinos y campesinas, ¿sí? Y listo, digamos que tuvieron una vida buena y lograron en los tiempos buenos del agro colombiano a crear, ¿sí? Un buen patrimonio, no sé, un buen capital con el cual han subsistido dignamente y han invertido eso. Pero muchos campesinos y campesinas que he visto, los he visto desde chiquita, con su mochila al hombro, como el cuento asadón y lazos al hombro, y vaya al campo y busque un jornal, ¿sí? Para poder subsistir. Y son personas que de verdad yo les pregunto, ¿son personas que no quieren trabajar? No. Son personas que han sido históricamente violentadas y explotadas. Entonces no podemos pretender equiparar o sea, las dinámicas sociales con las que han vivido estas personas, ignorando que, o sea, no han tenido la posibilidad. Yo de verdad digo, si estas personas hubiesen tenido la posibilidad de en algún momento decir, sí, mi familia tenía el dinero, compramos una finca y la pude trabajar, seguramente hubiesen sido condiciones diferentes, pero no lo son. Hay personas que acá en Bucaramanga los he visto, adultos mayores con su carreta vendiendo aguacates y fruta al sol y al agua, y no son personas miserables que no quieran trabajar, que sean perezosas, que no, son personas que no les han dado las condiciones para dignificar su vida, para tener un trabajo que les dignifique, ¿sí? Entonces,
O sea, pensemos antes de hablar, ¿sí? No seamos tan miserables. A mí media pensión no me parece un absurdo para personas, adultos mayores que nunca pudieron acceder a una pensión. Porque les digo, para el caso o para la muestra de un botón, una persona cercana de mi familia estaba trabajando en una duraznera en el pueblo, ¿sí? Resulta que yo le decía, ay, qué bien, bueno, ¿y cuánto le pagan? 15.000 pesos. 15.000 pesos el día de trabajo, sí, 15.000 pesos. ¿Y qué? La comida que le dan, no, una mazamorra más fea, terrible, no sé qué. Llegaba enfermo, ¿qué pasó? No, nos tocó fumigar hoy. ¿Y qué? ¿Les dan elementos de trabajo? No, pues ahí uno fumigando, a veces lo mandan a que se envuelva una camisa en la cara. Díganme, o sea, ¿de verdad no les parece absurdo que esto pase? O sea, son las mínimas condiciones de trabajo, pero ustedes explotan a las personas, las humillan de una manera. Ay, Dios mío. Yo creo que uno de los grandes males de Colombia también es que los pobres creen que son ricos, ¿sí? Y no hablo de los pobres estrato 1, estrato 2, hablo de los pobres que están ascendiendo a la clase media y que creen que tienen 3 pesos en el bolsillo y ya humillan a las personas y las explotan porque creen que son grandes empresarios o grandes empresarias. Si usted va a medir su éxito por la cantidad de dinero que produce y que tiene en el bolsillo, déjeme decirle que usted es una persona que solamente va a estar condenada a producir y a vivir del dinero y nada más le importa, ¿sí? ¿Por qué no dignificar la vida de las demás personas? Hombre, el hecho de que piensen que una persona tenga que pagar impuestos justos, eso no va a acabarle la plata a una persona. ¿Qué tal donde mi hermana y yo, bueno, mis hermanas y yo, nos rehusáramos a pagar el impuesto de la casa aludiendo a que no tenemos dinero, ¿sí? ¿Acaso las personas van a decir, ay, sí, pobrecitas, las niñas arenales, que no, somos responsables y cada año pagamos el impuesto de nuestra casa, ¿sí? Es lo justo, creo que sí, es lo justo. A veces uno dirá, hombre, esa casa, sí, a veces hasta uno dice, pensemos en venderla. No sale hasta más barato seguir arrendándola, así no sea, bueno, justo a veces el pago del arriendo, pero o que no signifique mucho los ingresos para las demandas de necesidades que tenemos. Pero uno dice, hombre, tenemos por lo menos una casa y de alguna manera nos provee para el sustento, ¿sí? Paguemos el impuesto, es lo justo. Ahora díganme estas personas a las que las quieren poner a pagar impuestos, que son una cantidad de exenciones, ¿sí? Porque resulta que crean un montón de fundaciones ficticias en la cual supuestamente no sé cuántos niños se benefician y resulta que los niños que se benefician son los mismos niños de su familia, ¿sí? Y entonces están exentos de pagar impuestos y eso es una cochinada, o se llevan su plata para paraísos fiscales, ¿sí? Y eso no, o sea, esa es la corrupción que vivimos con las clases hegemónicas de este país. Y cuando hablan de las 4.000 familias más ricas del país, se los aseguro que ninguno de ustedes, amigos o amigas o conocidos y conocidas que estén viendo mi perfil, mi video, lo que sea, ustedes no entran en esas 4.000 familias. Por favor, de verdad, se los digo, bajémonos de esa nube en donde creemos que somos ricos y poderosos. Nosotros no sabemos, esas personas ni siquiera sabrán de verdad, que subirse a un Transmilenio, que subirse a un Metrolínea. Son personas que yo creo que ni siquiera saben qué es pagar una carrera de taxi porque tienen hasta carros para cada vez que alguno le cae con pico y placa. Entonces, de verdad, de corazón les digo, dense la oportunidad de pensar un momento que primero la lucha de clases no está direccionada contra la clase media, de ninguna manera. El propósito de la lucha de clases es que todas las personas salgamos de la pobreza y no como dicen que es quitándole, que no sé qué. Hoy te has escuchado un absurdo de una persona que decía que es que Petro va a quitarle las fincas, a que si usted tiene 40 hectáreas le quita 20. Señor, por favor, latifundio improductivo es lo que dice en el programa de gobierno y lo que se ha dicho en todos los debates. Latifundio improductivo. ¿Saben qué es un latifundio? 1.000 hectáreas de tierra a nombre de una persona. Y yo les pregunto y de verdad les invito a que me respondan, ¿alguna persona en García Rovira tiene 1.000 hectáreas de tierra a su nombre? O sea, ¿de verdad? No la hay. Es que es un absurdo pensar que nosotros, las personas que tienen en García Rovira una finca que es 100, 200 hectáreas, 40 hectáreas, le van a quitar algo. No, latifundio improductivo y ni siquiera les van a expropiar a estas personas de latifundio improductivo. Hay una propuesta que dice distritos de riego, que es que lo que conocemos allá como las bocatomas o las cámaras de acueducto veredal, que conocemos allá en García Rovira. Entonces, le ponen su acueducto garantizándole para que usted pueda cultivar, ¿sí? Pero si usted, señor, con 1.000 hectáreas de tierra, no la siembra, no la cosecha, tiene solamente tierra y por acumular tierra, no le brinda trabajo a nadie, tiene las garantías del Estado para poder cultivar y no lo hace, pues claramente pague impuestos a esa tierra improductiva, porque es que acá en Colombia hay un problema de tenencia de tierras y hay una injusticia, ¿verdad? Hay una inequidad en la distribución de la tierra en este país. Es que es en serio, o sea, y no lo digo yo porque es que me lo estoy inventando. Por favor, busquen estadísticas, miren el DANE, ustedes pueden entrar al DANE y mirar las estadísticas, y eso es gratis, a ustedes no les van a cobrar por mirar las estadísticas en el DANE, ¿sí? Busquen, investiguen, es que es lo mínimo que podrían hacer, ¿sí? Yo he visto personas que dicen, es que yo no sé cómo buscar, pero señora, yo le veo difundiendo noticias falsas por WhatsApp, publicándolas en Facebook, en WhatsApp, haciendo videos de sus hijos, todas con corazoncitos y todo. Ahora, ¿por qué no va a poder buscar una simple publicación en internet, mirar si la fuente es confiable, que sea por lo menos un periódico, un noticiero que usted conozca y tratar de investigar un poquito, ¿sí? No les cuesta nada, es de verdad lo mínimo que deberíamos hacer como sociedad. Ahora bien,
todo esto, en serio, quisiera tener la elocuencia para poder decirle a las personas y transmitir de la mejor manera lo que quiero. Todo esto para decir, sí, rechazo el machismo, sí, rechazo los ataques personales que se han visto en estas campañas, pero soy consecuente con mi voto, ¿sí? Soy consecuente con mi voto y más que con mi voto, soy consecuente con la ideología a la cual respondo y con la cual siento que quiero direccionar el resto de mi vida, ¿sí? Una ideología primero feminista, que espero seguir en este proceso de construcción y ser una mujer que cada día aporte realmente a las mujeres y que se construya para que ya no violentemos a las mujeres entre más mujeres, sino que haya una verdadera red de mujeres, una red sorora en la cual nos cobijemos y nos apoyemos frente a las violencias que hemos tenido que vivir sistemáticas por parte del Estado y por parte de nuestras familias y de la sociedad en general. Primero eso. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Cuando fue la consulta interpartidista en marzo, ¿qué fue lo que dije? Francia Márquez. A Francia Márquez le doy mi voto y así fue. Y admiro profundamente a Francia Márquez, de verdad, siento que es una mujer preparada. La lucha que Francia Márquez ha tenido no es fácil. Uno desde su territorio tratar de sacar la voz y decir, sí, voy a luchar, sí, voy a levantar mi voz, voy a decir, no, no es justo lo que están haciendo, voy a luchar por las injusticias, voy a luchar por el medio ambiente, aun cuando mi familia es de tradición minera, ¿sí? Porque a veces lo principal, el esfuerzo mayor que tenemos que hacer es primero ir en contra de esas prácticas de la familia o de esa tradición familiar que nos ha sido enseñada, ¿sí? De construirnos, dejar de lado las prácticas violentas, dejar de lado, no sé, la manera de comunicarnos que nos ha sido enseñada para trascender hacia una mejor sociedad y hacia un mejor futuro. Eso es necesario, desligarnos de esa herencia violenta que hemos tenido. Entonces, admiro a Francia Márquez por eso, que sea entre las 100 mujeres más influyentes del mundo, eso da mucho que decir, eso de verdad es, o sea, yo quiero que llegue el día en que vayamos a las Naciones Unidas, que vayamos a un congreso internacional sobre medio ambiente, sobre, qué sé yo, derechos, sobre los niños, sobre la desnutrición, sobre lo que sea, y que hablemos con tal preparación que los países tomen en serio Colombia, así que digan, oiga, de verdad, Colombia es un país preparado, hay cosas interesantes en Colombia. Vamos a ver qué pasa con Colombia, sí, pero que no nos tengan como el hazmerreír o que simplemente pasemos de agache y nadie nos preste atención, ¿sí? Entonces, primero respondiendo a mis intereses feministas y respondiendo al feminismo que representa Francia Márquez, ratifico mi voto esta y las veces que sean necesarias. Por mi ideología, considero que trato también de formarme de una ideología progresista mínimamente y de izquierda, en la cual creo en la lucha de clases, creo que hay que tener justicia social, justicia tributaria, en la cual debe haber una justicia económica también, en la cual debemos ya definitivamente buscar acabar con la insurgencia en nuestro país y no acabar de una manera violenta porque eso no ha surgido. 6.402 ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos, ¿sí? Les pregunto, ¿se han dado la posibilidad de leer en algún momento los relatos de las madres de los falsos positivos? Niños con condiciones mentales, personas en situación de calle, bueno, como decían los paramilitares y los soldados que ejecutaban, los militares que ejecutaban estos asesinatos, son personas que nadie va a extrañar, ¿sí? Seguramente la clase alta de la sociedad no los iba a extrañar, pero sus familias sí los iban a extrañar, ¿sí? A sus familias seguramente les hizo muchísima falta y por eso hay tantas madres en este país luchando por la verdad y porque les devuelvan al menos el cuerpo de sus hijos para darles cristiana sepultura, ¿sí? Entonces, nos vendieron una seguridad democrática porque iban a acabar con las guerrillas, sí, porque iban a acabar con las guerrillas y terminamos poniendo muertos de lado y lado, policías, soldados, supuestamente guerrilleros, que sí, es cierto, habrán dado de baja a guerrilleros, pero acabaron con las guerrillas, no acabaron con la insurgencia en este país y cada vez pareciera que tomara más fuerza la insurgencia porque es que es tan desalentador el panorama nacional. Entonces, bueno, ¿qué vamos a seguir? Tratando de seguir quitándole presupuesto a salud, educación y a muchísimos otros problemas que tenemos en Colombia, infraestructura, política agraria, política industrial, para seguir metiéndole a una guerra que no hemos sido capaces de ganar. Ya es momento de que dejemos esa pendejada y que digamos, hombre, la insurgencia, ¿qué es lo que quiere? Poder sentarse en el Congreso, démosles curules. Es un absurdo que ustedes piensen que las FARC se iban a desmovilizar y que iban a entregar las caletas, que iban a entregar secuestrados, y más encima se iban a pagar cárcel. Es un absurdo, son negociaciones. Es como que yo dijera, ay, voy a negociar, qué sé yo, por ahí con alguna persona que me esté debiendo algo. Y entonces yo vaya a decir, no, es que usted me tiene que dar. Nunca vamos a llegar a un acuerdo porque la persona también si va a hacer una negociación es porque algo va a ganar o de algo se va a beneficiar, ¿sí? Entonces, ¿son necesarios los acuerdos de paz? Claramente son necesarios. Tenemos que sentarnos como sociedad, empezar a implementar los acuerdos de paz y empezar a avanzar con los demás grupos, ya sea insurgencia de izquierda o los grupos armados y toda esta insurgencia, bueno, eso no se llama insurgencia, toda esta, ¿cómo se le podría llamar? Grupos al margen de la ley que también responden a unas políticas de gobierno, sentarlos y decirles, hombre, ya es momento de centrarnos en lo importante, tenemos que hacer acuerdos de paz y tenemos que hacer la implementación del proceso de paz y si quieren hablar, hablen y legislemos todos y todas juntos porque es que ese es el proceso para tener un país grande, ¿sí? ¿Qué tal donde todos los países siguieran pensando que es que los de izquierda no pueden hablar o que los derechas si se suben al poder no pueden hablar? Pues ningún país estaría en paz, ningún país tendría paz en este planeta. Entonces, es momento de que ya dejemos de lado eso, que nos concentremos en lo principal y que empecemos a dialogar y que acabemos este conflicto armado de una vez por todas.
¿Soy una idealista? Prefiero ser una idealista, apoyar la guerra. Definitivamente sí. ¿Por qué? Porque crecí viendo noticias de carros bombas, crecí viendo noticias de atentados. Desconozco realmente, desconozco porque digo desconozco porque hay personas que me han sentado a decirme una cosa sobre la muerte de mi papá, otra cosa sobre la muerte de mi papá, otra cosa sobre la muerte de mi papá, que realmente ya ni sé a qué persona puedo saludar con confianza de todo lo que me han dicho, ¿sí? Pero recuerdo lo que fue la muerte de mi papá y recuerdo la frustración que sentía porque yo estúpidamente creía que si yo hubiese decidido ir con mi papá ese día al páramo, yo decía, Dios mío, si yo, o sea, si me hubieses iluminado, porque yo todo lo que decía en él cuando estaba pequeña, cada vez que tenía un problema, el Espíritu Santo ilumíname y santifícame, ¿sí? Uno es niño, uno es iluso, uno, bueno. Y yo decía, Diosito, si yo me duermo y me das la oportunidad, yo voy al páramo con mi papá, ¿sí? Y le pido a los señores que no lo maten porque lo vamos a extrañar. Recuerdo cuando a mi papá nos lo entregaron en la casa, llevaron el cajón y lo único que sabíamos era que aparentemente la guerrilla del ELN había matado a mi papá, ¿sí? Y es un dolor que yo digo, quisiera que ningún niño, ninguna niña en Colombia tuvieran que vivir, ¿sí? Me parece injusto que tengamos que someternos a vivir una vida de injusticias porque un conflicto o por perpetuar un conflicto que no ha beneficiado realmente al pueblo colombiano, ¿sí? Y quisiera que ya todas las personas dejaran de vivir esos tipos de violencias y que Colombia por fin pudiera ser un país en paz en donde una muerte de verdad asustara a la gente y dijera, pero ¿qué es lo que está pasando acá? Pero hemos normalizado tanto a la gente que podemos ver un muerto en la esquina y lo que vamos es que hacemos y vamos y tomamos foto y video. ¿Para qué? O sea, nos han dañado como sociedad y es evidente, ¿sí? Es evidente porque no logramos trascender en ese perdón y poder concentrarnos a construir sociedad, sino que seguimos insistidos en que la solución es matar al que piensa diferente, ¿sí? Entonces, nada, por estas razones ratifico mi voto. Y ya por último de todo esto que he dicho, que espero de verdad haber sido clara, yo sé que estoy en un tema y me acuerdo de otro y lo digo, trabajo en eso, he tratado hasta desde las exposiciones acá en la universidad tratar de modificar esa manera de comunicarme, pero pues ha sido complicada, de verdad, espero mejorar cada día. Hace unos días un compañero en una publicación me dijo, ¿por qué no le pregunta a Petro por los 9.000, 90.000 millones, algo así, que dio Santos para el metro de Bogotá, el subterráneo? Yo me quedé como así, Santos dio plata para eso. Yo estaba completamente, sí, asustada. Yo dije, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues me tomé la tarea, me puse a leer artículos de prensa, me puse a leer, informes del Gobierno Nacional, de la Alcaldía de Bogotá, hasta un artículo en donde evaluaban precisamente cuál era el mejor metro que se debía construir en Bogotá, si el subterráneo o el elevado. Y bueno, al compañero de verdad espero que pueda ver el video, no creo que lo vaya a ver completo, pero en caso tal, si alguien llega al final de este video y le interesa, resulta que cuando Gustavo Petro planeó todo para el metro subterráneo, Santos sí fue y le entregó un cheque simbólico. ¿Sí? No crean que ese papel que le entregan a uno diciendo el gobierno nacional, eso ya hace efectiva la transacción, no, eso es un cheque simbólico en el cual se comprometía que el gobierno iba a girar unos recursos para la construcción de ese metro. Ahora, la información está disponible, ustedes pueden ir, buscar esa información en donde quieran y si encuentran que no fue así, espero que me refuten. ¿Qué es lo que dicen? El metro de Bogotá ya tenía todos los estudios, Para que esto se haga efectivo, para que el gobierno nacional gire recursos de la nación hacia una ciudad o un distrito para un proyecto específico, entonces lo que hacen es que uno tiene que subir esos proyectos al COMPES, que es una página en donde se aprueban los proyectos, en donde se miran las licitaciones, la legalidad, los presupuestos, todo eso, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? El subterráneo que proponía Petro había alcanzado hasta el estudio 3 de suelos, de eso lo sabrán más los ingenieros, pero faltaba el estudio 3 de infraestructura. Sin este estudio no se podía subir al COMPES. Total que cuando Petro es destituido, está pendiente ese estudio y el gobierno nacional aún no ha girado los recursos. ¿Sí? Destituyen a Petro, bueno, viene este proceso, todo, se suspenden por el momento pues todo lo que está pasando y cuando llega entonces Peñalosa al poder, el brillantísimo Peñalosa pues dice, no, resulta que ese metro no nos parece, bueno, estaban en contra, los estudios no justifican que se tenga que construir un metro subterráneo, lo vamos a hacer elevado y es cuando empiezan a hacer todos los estudios y luego entonces el gobierno nacional gira los recursos, ¿sí? Pero entonces es falso que el gobierno nacional en la alcaldía de Petro haya girado esos recursos para la construcción del metro subterráneo por una sencilla razón y es que el proyecto todavía no estaba en el COMPES. Entonces, espero haber sido clara, espero no haber ofendido a nadie con lo que dije, de verdad, quisiera que las personas comprendieran lo que yo siento, lo que yo creo y mi convicción, y a partir de ello se interesaran un poco por aprender un poco más de la otra cara de la política y se animaran a dar su voto de confianza. Esto es lo único que creo puedo hacer, que está en mis manos, y bueno, nada, de verdad deseo un país diferente, en el que todos y todas de verdad quepamos, en el que todos y todas podamos vivir, y en el que ya dejemos de matarnos estúpidamente. En serio, es el proyecto que quiero, por lo menos comencemos a cambiar como nación y sobre todo una sociedad educada. Creo que la educación es fundamental para cambiar tantas prácticas absurdas que nos han llevado a este punto de violencia y de inequidad y de atraso y de tantas cosas.